Es el escándalo político de la semana y probablemente de los meses siguientes. Esto tiene que ver con una estafa piramidal que se dio a conocer el fin de semana a partir de la intromisión, de la presencia del presidente de la Nación en una publicación en X. ¿Qué fue lo que pasó? El presidente de la Nación recomendó invertir en una criptomoneda que de repente pasó de valer 0 a valer 5 y después pasó a valer 0 de vuelta. En el medio desaparecieron 100 millones de dólares. ¿Y quiénes fueron los afectados? Los que confiaron en ese tuit que fijó el presidente de la Nación durante 5 horas en su cuenta de X, en donde no solamente recomendaba básicamente que entren a este link, porque el link él lo publicó el contrato y el link en sus redes sociales. La fijación estuvo fijada durante horas en las cuentas del presidente. El valor de la criptomoneda recién creada se multiplicó exponencialmente. Las principales inversiones se registraron y se retiraron con ganancias millonarias. El valor de la criptomoneda en el acto se desplomó. Milei borró el posteo y dijo que al promoverlo no estaba interiorizado en el proyecto. Hubo pérdidas millonarias para los que apostaron a la criptomoneda, a esa a la que hacemos referencia. La oposición ahora quiere que Milei dé explicaciones en el Congreso. Servini de Cubría será quien investiga ahora las denuncias que llegaron. Luego de todo esto, hasta hay un pedido de juicio político contra el presidente de la Nación. Bueno, y a propósito de esto, son horas cruciales que se dan en la Casa Rosada, donde en estos momentos está Marcos Barroca. Hola, Marcos. Hola Nacho, hola Sandra. Bueno, aquí estamos porque desde las 10 menos cuarto de la mañana está el presidente Javier Milei aquí. Ha tenido algunas reuniones fundamentalmente con Santiago Caputo, también por allí lo vimos al propio Manuel Adorni, que fue el primero que llegó a las 8 de la mañana, y después los vimos salir a Toto Caputo de aquí de Casa Rosada. Pero ¿cuál es por lo menos la semblanza que hay de todo esto? Es que por ahora todo va a estar en silencio, que el único que va a hablar va a ser el presidente de la Nación, que va a grabar una nota a las 3 de la tarde, y esa nota se va a conocer obviamente después, pero va a ser la única palabra que se escuche en el día de hoy con respecto a este tema. ¿Por qué? Porque el gobierno decidió que el aspecto comunicacional lo maneje el presidente, que no haya absolutamente nada del medio y que él cuente lo que realmente pasó, o por lo menos dé la versión oficial desde su mirada en este caso. ¿Qué dicen puertas para adentro? Que lo que creen que a Milei lo estafaron, que por un lado él creía que justamente todo este movimiento que se iba a hacer, lo que buscaba era traer dinero para las pymes argentinas, no obviamente favorecer a una criptomoneda. Entonces por eso por allí estuvo el momento en que él da de baja el tuit y provoca lo que provoca. El tema es que todo este movimiento se está dando justamente en una semana muy particular. Ustedes saben que el jueves va a haber sesión en el Senado. Allí se quiere aprobar el pliego del juez Lijo, por ejemplo, para que integre la Corte Suprema. Ficha limpia, el tema de las PASO y demás. Pero también hay mucho ruido, no solo en la oposición que pide el juicio político, sino también en los aliados. Por ejemplo, el PRO, que muchos de los referentes se reunieron el mediodía de hoy y uno de los que habló fue Diego Santilli y decía esto, mira. Se conoció la información de que su hijo había invertido en la criptomoneda Libra. Nancy Pasos, su expareja, lo salió a blanquear. ¿Qué puede decirnos de eso? Mira, miles de personas invierten o toman decisiones en ese mercado, en ese segmento. A veces te va bien, a veces te va mal. En este caso, para mí hay que ir a fondo para avanzar contra los delincuentes que le hicieron una cama a miles de personas y al propio presidente. Entonces, yo creo que hay que... ¿El presidente no cometió un delito, a diferencia de lo que piensa el arco político del kirchnerismo? Bueno, lo que piensa el arco político del kirchnerismo, que quede claro que estoy en las antípodas. ¿Puede un presidente ser tan ingenuo para dejarse estafar de esta manera? Mire, el presidente es un hombre que es muy activo en las redes, es un hombre que cree también, como muchos miles de millones de personas en el mundo que creen en un nuevo mercado, en la cripto, en todo esto que evoluciona. Obviamente hay personas que saben más y hay personas que saben menos de la materia. Y
Y él hizo un tuit. Entonces, yo creo que lo que él ha planteado y lo que yo creo que hay que hacer es ir a fondo contra estos delincuentes que le hicieron la cama, vuelvo a decirle, a miles de personas y al propio presidente. Bueno, es muy raro tratar de comprender esto sabiendo que el presidente de la Nación es un hombre que se dedicaba a esto. Inclusive antes de ser presidente, las reuniones que él mantenía privada y hasta por las que cobraba tenían que ver con asesoramientos financieros de este tipo. Sí, y en esos asesoramientos y en esas recomendaciones aparecen algunos personajes que ahora, bueno, suenan como involucrados en este escándalo de la criptomoneda Libra. Manu Jove está precisamente con este tema y el minuto a minuto de lo que va a ser una posible cabeza que ruede. Sí, o por lo menos en principio enormes repercusiones detrás de todo esto, Manu. Efectivamente, Nacho, Sandra, buenas tardes. A ver, como bien marcaban ustedes, a esta hora, y remarco a esta hora porque todo lo que está ocurriendo en este momento en Casa Rosada es realmente dinámico, pero a esta hora pareciera ser que hoy, cuando hable, recordemos, va a romper el silencio respecto a este tema el presidente Javier Milei, hoy por la noche, en TN junto a Jonathan Viale. Cuando esto suceda, todo indica que el principal apuntado va a ser Mauricio Novelli, quien Nacho recién mencionaba, es en definitiva algo así como la pata local de todo este escándalo a nivel empresario. Fue el organizador en Argentina del evento que se llamó Tech Forum, en el que participaron, por ejemplo, los empresarios internacionales implicados. Hablamos de Julián P. de Singapur, de Hayden Mark Davis de Estados Unidos, los que están detrás de Libra en alguna u otra manera. Y es Novelli no solamente la pata local, sino quien contactó al propio Milei. Esto está verificado incluso por publicaciones en redes sociales, pero también por el registro de audiencias de la Casa Rosada. Estamos viendo la foto de ambos empresarios y quien los contactó, de hecho en algunas reuniones participó activamente como uno de los involucrados, fue justamente Mauricio Novelli, que además al mismo tiempo arrastra una relación con Javier Milei, ya te diría a esta altura de largo plazo, porque uno tiene que remontarse a la vida previa a la incursión en política de Javier Milei para rastrear los primeros encuentros, incluso también verificados en redes sociales, de Javier Milei con Mauricio Novelli. Tuvo además una serie de ingresos a Casa Rosada en todo el 2024, siempre autorizado por Karina Milei para el ingreso, es decir, no alguien de rango medio o por debajo, sino la propia Karina Milei. Exactamente, el jefe era quien autorizaba los ingresos de Mauricio Novelli para coordinar mucho de lo que ocurrió finalmente en el Tech Forum, pero también para establecer o por lo menos seguir con ese vínculo permanente junto a Javier Milei. Recordemos que este escándalo, que por cierto tiene ribetes internacionales para nada menores, hace un rato nada más se hizo una presentación en Estados Unidos ante el Departamento de Justicia contra todos los involucrados. Vos marcabas antes bien, Nacho, que en Estados Unidos es feriado, es cierto, es particular desde el punto de vista de los mercados, pero sí hay movimientos ya judiciales o presentaciones penales contra estos dos empresarios que vemos en pantalla, Julián P. y contra Hayden Mark Davis, pero también con la pata local. ¿Hasta ahora? Mira, en Estados Unidos a priori es una única presentación, o por lo menos es lo que trasciende hasta el momento. No es de parte de víctimas de la estafa, sino que es un estudio jurídico que tiene una pata aquí local y que además también tiene asiento en Estados Unidos. Aquí, en la pata local, por lo menos hasta hoy bien temprano, en Comodoro Pi había 112 presentaciones. Nacho, se van a unificar muy probablemente en la causa central, que está ahora ya en manos de la jueza María Romilda Servini. Por cierto, uno de los patrocinadores de esa denuncia, que es Gregorio Dalbón, histórico abogado de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que además va a pedir en las próximas horas la prohibición de salida del país para Javier Milei, en el marco de lo que además avanza por lo menos como un intento de juicio político de parte del kirchnerismo en el Congreso de la Nación. Gracias, Manu. A ustedes. En un ratito nada más palpitando nuestra consigna, porque ya se está